Hola, hoy hablaremos sobre un tema diferenciado del rito escocés antiguo y aceptado. Hoy hablaremos del rito de Memphis Mizraim, pero evidentemente desde un punto de vista amplio, sin entrar en detalles, ya que no atañe a el manual de masonería a este canal. Sencillamente haremos una exposición sobre el rito generalizada sin entrar en detalles, ya que este rito yo no lo conozco con exactitud. Debo decir que yo fui iniciado en Memphis Mizraim, lo que en mi etapa posterior ya entré en el rito escocés antiguo y aceptado, y por lo tanto la exposición que voy a hacer hoy pido ya desde buen principio que no se pongan cortapisas o pegas. Sencillamente haremos una exposición general del rito, pero hay que decir que al ser un rito heterogéneo hay varios tipos de rito, es decir, varias facciones. Por lo tanto, no voy a entrar tampoco en ellas, sino que voy a exponer de manera generalizada algunas nociones sobre el rito escocés, algunas nociones sobre el rito de Memphis Mizraim. Quede ya bien claro desde buen principio estos participios. Hay que decir ante todo que todos los ritos masónicos son respetables y que no hay ningún rito que no tenga unas características especiales. Lo que ocurre es que hay ritos como el rito de York, rito escocés rectificado, rito escocés antiguo y aceptado, el rito francés con algunas variantes y así sucesivamente, que son más conocidos y practicados. El hecho de en este vídeo y en este canal de Manual de Masonería hablar sobre Memphis Mizraim ha sido porque he ido recogiendo a lo largo de los últimos meses varias solicitudes al respecto. Sin embargo, ya digo, como que nos salimos del rito escocés antiguo y aceptado, estoy perdiendo estos minutos sencillamente por deciros que vamos a hablar al respecto, pero que en ningún momento me atañe una responsabilidad directa porque no los conozco a fondo, a pesar de haber sido, como podéis ver, iniciado en el rito de Memphis Mizraim. Por favor, sencillamente agradeced este vídeo desde el punto de vista global e informativo, pero que los que conocen verdaderamente el rito allí son los responsables de hacerlo. Yo daré algunas direcciones y algunas pautas al respecto para que el que esté interesado en este rito pueda hacerlo. Bien, pues entremos de lleno en él. El rito antiguo y primitivo de Memphis Mizraim es un rito masónico iniciático y considerado bastante muy esotérico. Al decir esotérico, muy místico, y verdaderamente el masón que pueda visitar alguna logia que practique este rito podrá visitarla, estar en los ritos, o sea, estar en las tenidas, y podrá ver la diferenciación que existe, por ejemplo, en el rito escocés antiguo y aceptado y los ritos de Memphis. Hay varias logias, hay varios ritos de Memphis Mizraim. Hay el rito de Memphis y el rito de Mizraim, hay el rito de Venecia y así sucesivamente. Ya digo, no voy a entrar en profundidad. En principio se puede decir que el rito de Memphis y el rito de Mizraim en el siglo XVIII al principio funcionaban solos y después
se juntaron y se empezó a hablar de Memphis Mizraim. Por favor, si alguien no está de acuerdo con ello, yo lo encontraré muy bien y además muy aceptable, pero que hay que acudir entonces no a mí, que yo quiero exponer esto de una manera general, sino a las fuentes necesarias. Uno de los fundadores, se dice, del rito fue Giuseppe Garibaldi, y que tenía este hombre, aparte ya de político, como es conocido, tenía también un cruce de cartas muy importante a nivel masónico, precisamente con Albert Pike, que como sabéis sí que lo tenemos en el rito escocés antiguo y aceptado. En 1881, el primer gran maestro internacional del rito precisamente fue Giuseppe Garibaldi. Pueden haber otras facciones que no consideren esto, lo siento, yo me atengo a estas enseñanzas que en su momento recibí. De todas maneras, hay varios criterios al respecto sobre estos temas. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en el rito escocés antiguo y aceptado hay 33 grados. Pues bien, en el rito de Memphis Mizraim hay 3 series y se llegan a los 99 grados. En principio, en líneas globales, la primera serie es del 1 al 3, es decir, el grado de aprendiz, compañero y maestro. Después la segunda serie del 4 al 33, esto es parecido y lineal al rito escocés antiguo y aceptado, y después se continúa la tercera serie del 34 al 95, que son lo que se considera grados superiores. A partir del 95 existen los grados superiores administrativos 96 y 97 y posteriormente el 98 y el 99. No vamos a entrar aquí, pero sencillamente es bueno saberlo. De todas maneras, yo pertenezco a la Gran Logia Simbólica Española de España y precisamente recibimos la carta patente del Gran Oriente de Francia para trabajar una facción, un diferente tipo de rito de Memphis Mizraim que se considera entrecortado de 33 grados. Este rito se practica en el Gran Oriente de Francia. Podéis ir buscando al respecto. La condición del rito escocés antiguo y aceptado y la diferenciación con el rito de Memphis se tiene que tener en cuenta a partir de la historia. Yo he encontrado un poco de documentación al respecto y voy a hacer algunos puntos. En realidad hay que tener en cuenta que cuando Napoleón hizo la campaña de Egipto, algo tuvo que ver. Y evidentemente, leo, una vez minorizada la tradición egipcia de Memphis, parece ser que Napoleón Bonaparte y con su expedición a Egipto decidió llevar consigo 167 sabios para su campaña de Egipto. Obviamente se pretendía desde el primer momento ser un tipo parecido de invasión, no solo militar, sino científica. Entonces, en el Cairo hubo una confrontación, una especie de unión, porque en la expedición de Napoleón también iban masones y encontraron tanto el general Bonaparte y Jean-Baptiste Kleber con Murat, pues una serie de escritos, una serie de trabajos y una serie de relaciones de confraternidad, y allí se fundó una logia que se denominó ISIS en el Cairo. A partir de allí aparece ya Gabriel Maté Marconis de Negre, Samuel Onís,
y apareció ya una primera logia madre denominada los discípulos de Menfis. Por lo tanto, allí empieza de alguna manera la conexión y la interconexión que puede haber de Menfis al respecto de su internalización posteriormente. A partir de aquí tenemos ya varias interpretaciones, aparece el rito de Mizraim también, y también una serie de ritos paralelos. Régimen copto egipcio, que es el régimen de Venecia, donde se practican los arcanum, arcanorum o mysterium magnum. Después hay el régimen egipcio griego, el régimen de Nápoles, donde se mantienen los arcana arcanorum o secreto de los secretos. Y después hay el régimen filosófico cabalístico, que es el régimen de Bedarrit. Evidentemente aparecen posteriormente el conde Murer, el Mart Bedarrit, padre de los hermanos Bedarrit, que en Francia son bastante conocidos y encontraréis obras al respecto, que son especialistas, porque tanto Marc Bedarrit como Josep Bedarrit llegaron al grado 90 y posteriormente, muy posiblemente, llegaron a más. En 1881, Giuseppe Garibaldi unificó el rito de Menfis y el rito de Mizraim y vino a ser el primer gran maestro mundial de los ritos de Menfis y Menfis-Mizraim. Lamentablemente falleció, según nos cuentan, en junio de 1882, no pudiendo hacer nada por el nuevo rito. Tras la muerte de Garibaldi, es John Yarker quien se convirtió en gran hierofante de Menfis-Mizraim. Y por lo tanto, se considera que han sido muchos los practicantes de Menfis-Mizraim, como Cagliostro, Marc Bedarrit, Jean-Marie Ragon, Marconis de Negre, Garibaldi, John Yarker, como hemos dicho, Gerard Encos, Jean Bricot, etcétera, etcétera, Rudolf Steiner y así sucesivamente. Esto es la primera imagen así floreciente para tener esta idea. Es decir, que hay un concepto místico de la masonería que es denominada masonería egipcia de Menfis-Mizraim. Es decir, que los rituales contienen ciertas palabras, evidentemente muy esotéricas y muy místicas, contempladas siempre desde el punto de vista esotérico egipcio. Y ya no es función mía entrar ni en los rituales ni en otras cosas. Entonces, Wikipedia da una buena información inicial, cualquiera de vosotros lo puede hacer, para ir buscando, ir seleccionando temas sobre Menfis-Mizraim y su historia. Lo único que hay que saber, si se hace a nivel masónico, es saber distinguir entre la paja y verdaderamente el trigo, porque pueden haber pseudo escuelas de Menfis-Mizraim que sean diferentes. Mi estancia, yo me inicié en Perpiñán, Francia, y allí tuve mis primeros contactos, estuve casi un año en este rito y en esta obediencia. Aquí os dejo la constatación de mi entrada precisamente en masonería en el rito de Menfis-Mizraim. Pero verdaderamente, al ya haberme especializado en el rito escocés antiguo y aceptado, no quiero entrar en jardines los cuales desconozco y que no quisiera molestar a nadie. Aún así, ya veréis cómo alguien criticará esta especie de resumen rápido que hemos hecho o que he querido hacer al respecto,
en función de las preguntas que me habéis hecho. Creo que se dan los datos y miraré abajo de poner algún dato más para que profundicéis al respecto, pero que no me gustaría, ya digo, entrar en jardines que, ya digo, tampoco me corresponden. Lo único que sí que me corresponde, y estoy muy orgulloso de haber entrado en masonería y de haber sido en aquel tiempo escogido y acogido por la masonería egipcia. Espero que esta pequeña introducción, estas pequeñas explicaciones, que en realidad hay pocas, sino que considero que son explicaciones introductorias para que vosotros después indaguéis. Yo miraré de dejar en el cuadro alguna de las direcciones, alguno de los sitios web en que podéis profundizar. Espero que esto haya satisfecho a esta cantidad de hermanos, esta cantidad de suscriptores de Manual de Masonería, cuando me preguntaban acerca del rito de Memphis Mizraim o de la masonería egipcia. Y recordadlo siempre, todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.